Tengo que volver a Gra- saludar, pero la hacemos. Ahí está Buenas tardes grabando. a todas. Les doy la bienvenida en nombre de la Comisión de la Mujer, de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, a este formato tan simpático que se ha dado en llamar el Café de la Igualdad, que es un formato, una actividad no académica, y en la cual participamos no solamente abogadas y abogados, sino también personas de otras disciplinas, estudiantes, y abierta al público en general, porque el objetivo del espacio es la divulgación de los derechos de las mujeres, centralmente. Hoy vamos a tocar el tema paridad, que es un tema totalmente vigente, como se ha podido apreciar a quien seguimos las noticias y que estamos comprometidas con la lucha feminista. Tenemos un panel de lujo. A las que son psicólogas les deseo feliz día, porque hoy es el día del psicólogo y la psicóloga. Ahí estamos con Diana Coslier. Tenemos un panel de lujo y vamos a empezar con la introducción con la doctora Alejandra Lázaro. La doctora Alejandra Lázaro, casualmente, está totalmente involucrada en esta cuestión, como la mayoría de ustedes saben. La doctora es la secretaria de la Cámara Nacional Electoral. Ha concursado hace 4 años para completar la Cámara Nacional Electoral a partir de la muerte de uno de sus integrantes. Ha salido primera en todo en ese concurso y estuvo esperando 4 años ese nombramiento, que su capacidad y su trayectoria claramente ya, pero Esta es otra, ¿eh? Esta es una de paridad de género, por eso te dije que te conecté. lamentablemente Alejandra Lázaro es doctora docente de la carrera de Ciencia Política y de Derecho de la UBA y también en la Universidad de Luján. Y pertenece desde hace muchos años a la Asociación de Mujeres Magistradas Electorales con sede en San José de Costa Rica, donde impulsó la agenda de género en la justicia del continente. La invitamos a la doctora a que nos haga una introducción sobre el tema de paridad y le damos la bienvenida y las gracias por estar acá. Alejandra. Hola, bueno, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí, bueno, mil gracias, sí, Julieta, sobre todo a vos por la invitación, sí, por poder compartir además con todas ustedes, sí, este Café de la Igualdad, que me encanta además como el título que tiene y la modalidad, ¿sí? A ver, un pequeño raconto para ponernos en tema, ¿sí? ¿Sí? El derecho de las mujeres a participar de la vida política y pública, podemos decir que está asociado a 2 momentos, ¿sí? En condiciones de igualdad que los varones. Al reconocimiento legislativo que estos derechos tienen y a ver si efectivamente se hacen las condiciones para que estos derechos se cumplan, ¿sí? Si hacemos alusión a la recepción legislativa de este derecho, decimos que, bueno, primero tenemos que señalar nuestro ordenamiento constitucional, ¿sí? Está en varios artículos de nuestra Constitución Nacional, desde el artículo 16 que habla de la igualdad, el artículo 37 en su segundo párrafo, cuando habla específicamente y que introduce además las acciones afirmativas para cargos electivos, el artículo 75 inciso 22, que eleva a rango constitucional numerosos tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? Que reconoce además estos derechos específicamente, Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, la Convención de los Derechos Políticos del 52, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, la CEDAW del 79, bueno, podría nombrarles un montón, ¿sí? de
de esos tratados, y además tenemos también resoluciones a los que adscribimos la Argentina, ¿sí? La estrategia de Montevideo, la norma marco del Parlatino, ni hablar de la Convención de Belén do Pará. Y en ese marco Argentina sancionó, primero, inclusive antes de la reforma de la Constitución del 94, la llamada Ley de Cuotas o Cupo Femenino en el año 91, la Ley 24.012, y en diciembre del 2017 la Ley de Paridad. A mí me gusta también mencionar el tema de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, porque me parece también que forma parte de ese marco de protección, porque además esa ley tiene un artículo específico de violencia política de género, ¿sí? Que no es un tema menor, y que nosotros todavía no lo hemos desarrollado mucho, pero que va a ser un tema, ¿sí? que me parece que hay que ponerle especial atención. Y digo, a ver, brevemente, cuando Argentina se convertía en el país pionero, en el primer país del mundo en tener una ley, ¿sí? como la de cuotas, ¿qué pasaba con la efectivización de esos derechos por parte del Poder Judicial? ¿Sí? Porque los partidos habían sancionado una ley, pero por ahí cuando a la hora de hacerse efectivo el derecho no se hacían efectivo de por sí, ¿sí? Sino que muchas veces había que estar litigando, les diría, se tuvo que litigar para que las listas efectivamente se constituyeran y se integraran conforme establecía la ley. Bueno, de parte del Poder Judicial nosotros observamos un mapa de género, ¿sí? La segregación horizontal y vertical que exhibe el Poder Judicial en materia de género me parece que es la misma que se reproduce en términos de cuando nos preguntamos si hay sentencias con perspectivas de género o no la hay. En materia de derechos políticos me parece que todavía falta mucho por hacer, porque si bien hay algunos casos donde podemos decir que se hace una aplicación más amplia, la mayor parte de la jurisprudencia no muestra ese avance conforme la legislación ha avanzado, o por lo menos la finalidad tenida en miras por el legislador. Y ahora vamos a ver algunos casos puntuales. Les decía entonces que al principio con la ley de cuotas costó mucho que se llegara a una aplicación integral, distintos obstáculos que se iban presentando. No admitían las presentaciones judiciales de las mujeres por falta de legitimación, ¿sí? Les decían que como no eran las candidatas que iban en las listas, entonces no estaban habilitadas para exigir el cumplimiento. Luego, si se les admitía, les decían que no había agravio, ¿sí? Que eran situaciones conjeturales e hipotéticas, y entonces no se observaba el agravio. ¿Sí? El agravio era nada más ni nada menos que no cumplir con la ley y llevarla en los lugares que se debían ir, en las listas. Piensen que en el año 2009 se incorpora a partir de la ley 26.571 una norma expresa para dentro de los partidos donde dice que las autoridades partidarias tienen que tener dentro de su composición un 30% de los cargos ocupados por mujeres. Pasaron 8 años hasta que la justicia le exigiera a una agrupación política el cumplimiento de esta norma. Vivimos, ¿sí? Con una diferencia de 16 años, 2 fallos, uno el año 2001 y el otro el año 2017, distintas agrupaciones políticas, donde se intentó oficializar una lista integrada exclusivamente por mujeres y la justicia la rechazó en los 2 casos. ¿Sí? Hago hincapié en el tiempo que pasó, porque este cambio cultural, ¿sí? Que tiene que ver en esencia, que es la paridad y hacia la democracia paritaria, que es hacia donde vamos, y ese es el camino que estamos recorriendo, y en eso sí estoy convencida que tarde o temprano vamos a llegar. A veces parece como que, ¿sí? Quienes tienen que llevar y remover todos esos obstáculos por mandato constitucional y convencional, no lo ven así, no lo ven como una especie de método, que en realidad se trata de eso, es un método, la perspectiva de género, o sea, no permite neutralidad, digo yo, ¿sí? Con una diferencia de 16 años. Inclusive en el año 2017
toman una frase, ¿sí?, que a mi modo de ver, como que expresa el pensamiento, que dice, bueno, la democracia inclusiva es más peligrosa que la participativo-deliberativa. Terrible, ¿sí? Entonces, costó mucho, digamos, que el cupo como tal fuera aplicado de manera íntegra y eficaz. Cuando se había logrado, la verdad es que pudimos superar esa etapa, viene la ley 27412 de paridad, y obviamente todas estábamos atentas porque conocíamos la historia previa y todo lo que había costado llegar hasta ahí, ¿sí? Sobre todo a partir de hacerlo efectivo ese derecho. Y la verdad es como muchos pensamos y muchos inclusive se concentraron en el tema de la legitimación, ¿sí? Pero empezamos a ver, lamentablemente, que si bien habíamos podido superar aquel primer obstáculo, que era la legitimación, sin embargo, los casos que se iban presentando, lo que no se logra es que la justicia haga lo que yo digo que es el principio identificatorio, ¿sí?, de la discriminación estructural de las mujeres. Entonces, por ende, no toma como método a la hora de aplicar las leyes. El último, digamos, que lo voy a dejar a los actores, ¿sí?, fue el de Asunción Miras Trabalón, ¿sí?, porque es, digamos, lo más paradigmático en términos de poder sintetizar de que se utilice una ley de paridad de género para que asuma un varón. Digamos, descabellado, ¿sí?, a cualquiera que no sepa derecho, que uno le explique eso, dice, bueno, no, a ver, algo estás equivocándote porque no parece tener ningún viso de razonabilidad. Pero ¿cómo llegamos hasta ese caso? ¿Sí? Porque la verdad es que se dieron otros casos anteriores, por ejemplo, el primer caso que apareció, que la verdad que lo vimos con cierta simpatía en términos de la interpretación que hace el más alto tribunal en esta materia, que fue justamente la Cámara Electoral, se dio en el caso de una banca de senador. La verdad es que había un vacío legal ahí de parte de la ley de paridad y del decreto, porque la situación se constituye pasada las elecciones PASO, pero antes de las elecciones generales. Muere el primer candidato varón de una lista, y entonces, bueno, la justicia de primera instancia, la jueza de primera instancia con competencia electoral, hace que asuma el cargo de primer candidato quien ocupaba el primer cargo de suplente, otro varón. Bueno, como elementos de caso, sí, había un acuerdo de partidos políticos, etcétera, pero entonces la lista quedaba conformada por un varón, una mujer que le seguía, que era Lucila Krexel, y en primer lugar ascendía quien ocupaba el segundo lugar de suplente, otra mujer. Y entonces no se cumplía con uno de los presupuestos de las normas, que era la alternancia. ¿Sí? Apelada a la decisión, viene la Cámara Electoral, se da vuelta ese fallo y dice, no, se tiene que cumplir, ¿sí?, la alternancia. Y la verdad es que digo, ahí se pone de manifiesto justamente este argumento que les decía, ¿sí?, que no se dio en el caso de Miras Trabalón, por lo menos en los hechos, ¿sí?, no de lo jurídico todavía. Y es cómo se podía aplicar una ley de paridad cuya finalidad esbozada expresamente, además por el legislador, que era justamente el límite que había encontrado la ley de cuotas para que las mujeres siguieran avanzando, entonces se había incorporado la paridad en desmedro de las mujeres, ¿sí? Básicamente ese fue el argumento central que se utilizó. Y entonces se hace un corrimiento de Lucila Krexel, que la ponen en primer lugar, le sigue después el varón que estaba como primer suplente, y luego va como primera suplente la mujer que estaba en el segundo lugar. ¿Qué pasa después? Este era en el cargo del Senado, ¿sí? Ustedes vieron que la ley de paridad establece diferencias, ¿sí?, actualmente, según se trate de categoría de diputados o del Senado, y tiene su porqué, ¿sí? Son dos listas compuestas de manera diferente, ¿sí?, con una representación distinta.
se da el caso de una diputada. El primer caso que se da en la justicia es el de Anabela Hertz Cabral. Ella había participado de una lista de la época de la ley de cupo. Se da entonces que se va un varón, y entonces ella solicita a la justicia que por la ley de género, dice, bueno, se fue, me toca a mí porque sigo en el orden de la lista. La verdad es que en primera instancia la jueza hizo lugar, ¿sí? Se le dio género por género, se aplicó, dice, bueno, ya la ley de cupo fue, no importa el momento en que fue electa, cuál es la ley vigente, y entonces dice, bueno, la ley vigente hoy es la ley de paridad, le toca asumir a una mujer. El tema es que ese caso no produjo jurisprudencia, porque no fue apelado a la Cámara Electoral, que es el órgano de alzada, y por lo tanto quedó como una sentencia de primera instancia, pero no se había saneado la cuestión. Permanecía y no se sabía qué iba a pasar en las sucesivas causas. Otro caso que se dio, pero ya pasada la elección, también a nivel del Senado, fue el de Clara Vega. Ahí renunció una senadora por La Rioja, y con un fallo también de primera instancia se hace lugar y se aplica la ley de paridad, dice género por género. En ese caso además estaba legislado en la ley, ya que saben que en el caso de los senadores, cuando es por mayoría y son electos los dos, entonces ahí sí se recurre al género buscándolo entre los suplentes. Si no lo hubiera, hasta se tiene que convocar a elecciones. En cambio, cuando es de minoría, como entra uno, entonces necesariamente luego entra el segundo titular, ¿sí? Esa es una diferencia que tiene el Senado. Y tiene su porqué por el hecho de la titularidad de la banca. Bueno, pero ahí también se vuelve a dar la paradoja que lo resuelve un juez de primera instancia, y cuando el fallo es apelado no llega a pronunciarse la Cámara Electoral, se le toma juramento en la Cámara del Senado con la sentencia de primera instancia y asume nuevamente una mujer, con lo cual, ¿sí?, se había avanzado en términos que por lo menos en esos dos casos se habían incorporado al cuerpo dos mujeres. Ahora, el tema es que, sobre todo en la categoría de diputados, se seguía en la nebulosa en términos de que no había una jurisprudencia que dijera cuál era la situación de aquellos que habían resultado elegidos durante la ley de cuotas y que por ahí podían llegar a obtener la posibilidad de una banca bajo la vigencia de la ley de paridad. Y ahí entonces se dan una serie de casos que en realidad no llegaron a la justicia, sino que fueron las propias agrupaciones partidarias quienes los van solucionando, y las propias legislaturas llegan a acuerdos, y entonces no llegan, ¿sí? Estoy pensando en el caso de Claudia Márquez y de Córdoba, y unos cuantos más. El caso que llega a la justicia fueron dos casos. El primero, el de Adriana Cáceres, un caso de la provincia de Buenos Aires, y de Liliana Schwint, que son dos casos iguales en términos de que las dos habían formado parte de una lista integrada bajo la vigencia de la ley de cupo, pero cuyas vacancias se habían producido durante la vigencia de la ley de paridad. Las dos provenían del distrito de Buenos Aires, por lo tanto el primer fallo se obtiene del Juzgado Federal con competencia electoral de ese distrito. Y llega además a la jurisprudencia. En el caso tanto de Adriana Cáceres como de Liliana Schwint, también se vieron beneficiadas en ese momento, porque la justicia lo que dijo es que conforme lo que se establecía bajo la vigencia de la, lo que correspondía era el corrimiento de la lista, y como eran ellas quienes seguían en el orden de la lista, entonces se vieron que yo desde esa época ya venía viendo, ¿sí?, y lo decía en todos los foros, que estaba muy contenta por el resultado, ¿sí?, porque eran dos mujeres las que asumían las bancas, pero no estaba contenta con el criterio que se estaba adoptando para dirimir la cuestión. Porque esta cuestión de dirimir si se aplica una ley u otra ley conforme fuera vigente, sin analizar la
finalidad tenida por el mover los obstáculos a fin de determinar y disminuir las asimetrías de género para todos los poderes del Estado, es decir, dejar esa neutralidad, ¿sí? Y tomar principios rectores que identifiquen estos problemas, teniendo además en cuenta que las cámaras no están compuestas en este momento de manera paritaria, iba tarde o temprano a traernos una discriminación. Y terminó siendo así, porque la verdad es que cuando se trata de hombres renunciando a los poderes ejecutivos, ya sea provinciales o nacionales, prácticamente siempre la mayoría son hombres, justamente, legisladores que renuncian a las bancas, no mujeres. Entonces, la aplicación esta de que si voy por la ley de género, voy a entonces no venga, reemplazar a otro hombre, ¿cómo? Bueno, iba a empezar a hacer que entraran más hombres que mujeres, ¿sí? Entonces se termina teniendo el efecto inverso justamente el buscado, ¿sí? Si a eso le sumamos, ¿sí? Algunos ingredientes que seguramente van a poder explicar mejor Asunción o Inés Tula, que trabajaron sobre todo en el caso de Mira Estrabalón, de cómo determinado sistema electoral prácticamente se convierte en un sistema mayoritario, ¿sí? por el sistema que tenemos de renovación de bancas. Bueno, y si a eso le sumamos que en los primeros lugares siempre aparecen varones en lugar de mujeres, bueno, la verdad es que nos va a costar mucho llegar a integrar las cámaras de manera paritaria. Ya no solo por este tipo de interpretaciones que no identifican estas asimetrías y permanecen, digamos, en una interpretación casi de la letra de la ley, sin mirar el contexto, ni todo el ordenamiento jurídico integral, bueno, me parece que tenemos un largo camino por delante y tenemos que estar atentas todo el tiempo y hacer todo para que empiece a cambiar no solo la perspectiva que tiene que existir dentro del Poder Judicial, sino también el trabajo dentro de los partidos. Alejandra, no justo ¿sí? avisar que te faltaban un par de minutos. Bueno, me da la impresión de que la exposición ya la has concluido. No Sí, sé, sí, porque me parece interesante es redondo. hablarlo. Y si querés darnos alguna reflexión de tu caso particular o tu vivencia, cortito. ¿Se escucha? Sí. Mira, la verdad es que, bueno, mi vivencia es que, a ver, el resultado, ¿sí? Si vos me lo decías hasta hace muy poco tiempo, yo te hubiera dicho que el resultado hubiera sido favorable, porque me parecía que había toda una política pública de género que se venía dando así de manera sostenida, y que entonces el Poder Judicial justamente es uno de los poderes que más se ha quedado en términos del avance de las mujeres, por esto de la segregación vertical que yo decía antes, ¿no? Sobre el fuero electoral. No es que que somos pocas mujeres, a la base somos un 56% de mujeres. Lo que pasa es que a medida que se avanza en la pirámide, ahí se baja al 16% a nivel de juezas y a 0% en la Cámara Electoral. Bueno, obviamente que no, que todavía parece que no llegó ese tiempo. Pero bueno, eso no significa que no va a llegar, en algún momento va a llegar, pero bueno, vamos a ver. Agradecemos mucho, igual sobre el final vamos a ver un espacio para preguntas. Yo me quedo escuchando además. Cuando quieran, luego vamos a poder hacer las preguntas que nos hayan quedado en el tintero. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Ustedes saben que este tema de la paridad, hoy vamos a abordar la cuestión de la paridad en la justicia y la paridad en el Parlamento, pero también tenemos la paridad en el ámbito privado,
tenemos una nueva normativa de la Inspección General de Justicia que afecta y se refiere a las sociedades y a las asociaciones. Tenemos también el tema de la paridad en las organizaciones gremiales. Eso va a quedar para otra oportunidad. Hoy nos vamos a referir a la paridad en la justicia. Y esta segunda parte la va a moderar la doctora, nuestra colega y compañera de la Comisión de la Mujer, la doctora María Elena Barballelata, que está de la Universidad de Buenos Aires. La conocemos, pero no está de más recordar todos sus méritos. Abogada con especialidad en cuestiones de derecho y de género. En el año 2000 fue elegida diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, convirtiéndose así en la primera mujer del Partido Socialista en ocupar una banca en la Argentina. Fue asimismo diputada nacional en otros periodos, convencional cualidad, la Comisión de los Derechos de la Mujer de la Federación. Una gran victoria que habrá que consolidar, por supuesto, que fue lograr la paridad en los órganos de gobierno de la Federación, cosa que empezamos luchando por el cupo y terminamos luego de muchos años logrando la paridad. Bueno, con esta presentación las dejo en manos de María Elena. Muchas gracias. Bueno, gracias Julieta, gracias a todas por participar, por acompañarnos. La verdad que este tema no podemos dejarle un minuto sin estar encima, porque aún con las leyes, con el cuidado que ponemos en la redacción, sabemos que siempre tenemos que estar defendiendo no solo la letra de la ley, la finalidad de la ley, como decía Alejandra, ¿no? Y nada nos alcanza. Esto es como, a veces lo equiparo con la historia del derecho del trabajo, donde todo lo que no está expresamente puesto a favor de la parte más todo lo que no está muy claro, muy expreso en la ley, se interpreta y se aplica en contra de los derechos de las mujeres y, por supuesto, en contra de la finalidad. Terminamos usando, pensada para asegurar el acceso de las mujeres a los lugares de decisión en 50 y 50, se termina usando para consolidar el acceso de los varones, incluso de los suplentes, por sobre las titulares, que es el caso de Asunción, que después vamos a analizar. Bueno, y tenemos en este camino el gran desafío de la paridad en la justicia y la paridad en el Parlamento. Y queremos tomar la paridad en la justicia porque es cierto también, como decía Alejandra, tenemos esa segregación horizontal y vertical. La tenemos en todos los ámbitos, pero en la justicia, a medida que ascendemos en ámbitos efectivos de poder de decisión, las mujeres desaparecemos, ¿no? Esa segregación vertical. Y bueno, y estamos luchando, estamos acompañando a la doctora Verónica Heredia, que está con nosotros, porque ella está peleando un lugar, un espacio en la Judicatura de Chubut, en el Superior Tribunal de Chubut, y queríamos también iniciar este conversatorio en este Café de la Igualdad. Yo digo que ya no tenemos café porque estamos en pandemia, igualdad tampoco tenemos, estamos en un proceso de lucha permanente, pero bueno, vamos a llegar a tomar café
y a tener más igualdad, no me cabe ninguna duda. Verónica, ¿estás acá con nosotros? La voy a presentar y le vamos a dar la palabra. Verónica es abogada en litigios estratégicos y no estratégicos, defensora de derechos humanos, afiliada a Frontline, Fundación Internacional para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, especialista en procedimientos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, panelista y disertante a nivel nacional e internacional sobre temas de su especialidad. Ha tenido intervención en causas resonantes como el caso Fall, el caso Torres, Iván, el caso Maldonado y otros, también en el caso de Lucía Pérez, ¿no? Bueno, así que es un orgullo contar con Verónica Heredia, también integra la Comisión de los Derechos de la Mujer de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Verónica, te damos la palabra y mi intención era hacerte algunas preguntas como disparadores, comenzando por preguntar cuál es la situación en la provincia de Chubut, donde estás residiendo, donde estás ejerciendo y has ejercido en estas causas resonantes, cómo viene este camino hacia la integración del Tribunal Superior de Chubut. Bueno, muchas gracias María Elena, muchas gracias Julieta, gracias por compartir, permitirme compartir este espacio con ustedes. Es un honor para mí compartir con mujeres, abogadas, luchadoras, como son las mujeres de la Comisión de la Mujer de ABA. Concretamente en la provincia de Chubut, desde 1957, que de ser territorio nacional para constituirse en provincia, hasta la fecha, ninguna mujer ha ocupado ninguno de los cargos de los tres poderes del Estado. Jamás hubo una gobernadora, jamás hubo una presidenta de la legislatura, y tampoco ninguna mujer ocupó ninguno de los cargos del Superior Tribunal de Justicia. En 1994, la provincia de Chubut tiene una nueva constitución y establece que su poder judicial está constituido por un Superior Tribunal de Justicia con 6 cargos, un Ministerio Público de la Defensa con un jefe general y un Ministerio Público Fiscal con un Procurador General. Quiere decir que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut tiene 8 cargos, de los cuales hoy están 4 vacantes. Entonces, nosotras pretendemos que estos 4 cargos sean ocupados, sean cubiertos por 4 mujeres abogadas en la provincia de Chubut, que tiene el amplio territorio de la provincia del Chubut. A nivel, es tan fuerte la discriminación en relación a la mujer en el Poder Judicial de Chubut, que incluso tiene en el segundo nivel, diríamos, ¿no?, de las cámaras y de jefes y jefas en la Fiscalía y en la Defensoría, tiene los menores porcentajes en relación al resto de los poderes judiciales de la Argentina. En las cámaras, en lo penal, tiene solamente un 27% ocupado por mujeres, y en las cámaras civiles, comerciales, de familia, un 31%. E incluso las mayorías de los juzgados de ejecución, donde se dirimen las cuestiones económicas, la mayoría, más del 60%, están ocupados por varones. Es decir que la provincia de Chubut, en cuanto a su máximo cargos, tiene un porcentaje 0 en relación al cumplimiento de la paridad de género. Y además tenemos una historia que podría generar la creencia de que se va a modificar, porque es una provincia nueva, es recién en 1957 que se constituye como provincia, entonces estos resabios
de que las provincias más viejas, más antiguas, son más conservadoras. Bueno, no se cumple esto en la provincia de Chubut, lamentablemente, que a pesar de ser una provincia joven, pujante, lo cierto es que se mantienen estos estereotipos en relación a la mujer. A tal punto que el último ministro elegido para ocupar el cargo del Superior Tribunal de Justicia de Chubut en el año 2016, dijo que las mujeres no podíamos ocupar esos cargos porque siempre somos mujeres, no dejamos de ser mujeres, y como somos mujeres tenemos que ocuparnos de la casa, de los hijos. Bueno, esta persona... públicamente lo dijo en la legislatura, y esto no generó una sanción en impedirle que ocupara el cargo del máximo tribunal de la provincia de Chubut. Pero este pensamiento que lo pudo públicamente los legisladores, también se traslada en las decisiones judiciales. Este juez estableció en la provincia de Chubut que el femicidio íntimo no es femicidio. Entonces, en la provincia de Chubut, a pesar de tener registrado en la Corte Suprema de Justicia, en la base de datos de la Corte Suprema de Justicia, 18 femicidios en la provincia de Chubut, el año 2014 hasta el 2019, solamente existe una sola sentencia condenando a una persona en relación al artículo 80, inciso 11 del Código Penal. También esta discriminación y este estereotipo también se vio reflejado en la única vez que un gobernador propuso a la legislatura el nombre de una mujer, y fue una camarista que impidió el acceso a la ILE en el caso FAL. Ustedes saben que el caso FAL es un caso que es de una niña que vivía en Comodoro Rivadavia, y todas las instancias de la provincia de Chubut hasta que finalmente llega a la Corte de Justicia. Bueno, cuando la niña recurre a la sentencia de esta medida autosatisfactiva que fue denegada por la jueza de primera instancia, cuando llega a la Cámara, una de las camaristas, dos de las tres camaristas, votaron en contra, impidiendo el acceso a la ILE, y esta camarista fue la única propuesta por el gobernador, y no fue por esta razón que no fue elegida en el Superior Tribunal. Así que bueno, nosotras ahora creemos que es imprescindible que en este momento los 4 cargos que están vacantes en el Poder Judicial de la provincia de Chubut sean ocupados por mujeres. Quería hacerte otra preguntita. Vos diste un panorama realmente histórico muy, muy complicado, muy difícil, pero ¿qué perspectiva ves de cambio? ¿Cómo ves las posibilidades que se abren ahora? Yo creo que por lo menos hay un movimiento importante, ¿no?, que exige cambios en esta materia. ¿Vos cómo lo ves, cómo lo estás viviendo? Sí, hay una exigencia, hay un movimiento que nos obliga incluso a todas las abogadas, juezas, realmente a exigirnos, pensarnos en ocupar los lugares. Hay una exigencia de movimientos de mujeres, en toda la provincia, de organismos de derechos humanos que realmente advierten que una justicia que escuche, una justicia que incluya, una justicia que tenga una legitimidad democrática, debe tener mujeres en los cargos de decisión.
Así que la verdad es que estoy esperanzada, toda mi solidaridad a Alejandra, que uno ve que pareciera que con toda la fuerza y con todo el movimiento social ya es imposible pensar en algunas decisiones, los mismos se siguen tomando, pero creo que es momento de exigencia y de estar todas juntas exigiendo el cumplimiento de la ley. Gracias Verónica. Quería compartir este espacio, estos 10 minutos que le vamos a conceder a Alejandra Tolosa también en este tema de paridad en la justicia, porque la doctora Tolosa está trabajando muchísimo también desde el movimiento de mujeres para generar este cambio, estas condiciones del cambio. La voy a presentar, Alejandra, si me permitís. Bueno, Alejandra Tolosa es abogada, vive en Puerto Madryn, es diplomada en Género y Justicia y en Género, Sociedad y Políticas Públicas por Flaxo. Es el enlace en la provincia de Chubut de CLADEN, que es el Comité Latinoamericano y del Caribe para los Derechos de la Mujer. Y desde 2003 hasta la actualidad integra la Cátedra Libre de Género, Sexualidades y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Así que Alejandra, un gusto tenerte con nosotras. Estas son las posibilidades que nos da el Zoom, así que muy bienvenida. Y bueno, vos que estás en la trinchera, en el terreno, ¿cómo ves la situación actual del Tribunal Superior? Esta historia que contaba Verónica, ¿cómo ves actualmente la situación? ¿Por qué no nos contás un poquito? Tenés unos 10 minutos también para conversar con nosotras. Muchas gracias María Elena, y también a la Comisión y al Café de la Igualdad por esta invitación. Realmente un gusto, sí, estas posibilidades que nos da el Zoom, de poder acercarnos y hoy estar bueno, en esta lucha juntas con distintos temas. Para el movimiento de mujeres, también otras organizaciones y espacios políticos también partidarios, muchos varones por suerte, es muy importante fortalecer los procesos democráticos y las instituciones democráticas. En este sentido, la selección de las personas para ocupar 4 vacantes en el Superior Tribunal de Justicia es muy importante para las organizaciones. Y el escenario actual es el siguiente. Existe un proyecto en la legislatura presentado por la legisladora Mónica Sasso, del Frente Patriótico Chubutense, una ley vigente también de reciente sanción, la 152, que tuvo la experiencia que contaba Verónica con una postulante que no llegó luego de las audiencias públicas y demás. Esta ley vigente, fijada en el decreto del 2003 para elegir los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dispone un procedimiento de audiencias públicas y posibilidad para las organizaciones de formular cuestionamientos, impugnaciones y demás, pero luego de la postulación por parte del gobernador. O sea que ese proceso es luego de la postulación, ya en el momento de la discusión, pero no antes. Y ahora, a fin de agosto, el gobernador, contrariando la ley y contrariando también el espíritu y también otras normas y recomendaciones que tienen que ver con la independencia de la Administración de Justicia, la transparencia en estos procesos, la participación social, etcétera, contrariando estas finalidades, anunció una convocatoria a una mesa de acuerdo político, invitando a referentes de los distintos bloques de la legislatura, con el objetivo de consensuar los nombres previo a la postulación, sin tampoco difundir cuáles serían los criterios, los perfiles, si existen, o algún mecanismo
simplemente esta mesa de acuerdo político, donde sospechamos que pueden darse algunas situaciones conocidas en la elección de personas para los cargos, ¿no? En una cuestión que se transforme en esta mesa de acuerdo político en un intercambio de cargos por compromisos asumidos o por favores. Con lo cual, no tiene sentido esta ley vigente de participación ciudadana si ya de antemano, antes de la postulación, están cerrados los acuerdos por los cargos vacantes. Por eso, desde distintos espacios, tanto una campaña, por ejemplo, que está en crecimiento, una campaña Sin Nosotras No Hay Justicia, como también personas que se han manifestado públicamente, es el caso de la ex camarista Mónica Rodríguez de la ciudad de Trelew, vemos con mucha preocupación realmente la posibilidad de la selección a través de esta mesa de acuerdo político, sin ninguna publicidad, como decía, ni discusión de perfiles. Tenemos la intención de, pensamos además que estamos a tiempo de poder transparentar y democratizar este proceso desde este comienzo, ¿no? Tan importante para la institucionalidad de nuestra provincia y para lograr que efectivamente la selección esté orientada por criterios de idoneidad. Por eso impulsamos y queremos impulsar una discusión social en la que puedan participar colegios de abogados y abogadas, universidades, sindicatos. De hecho, todos estos espacios se está dando la discusión, para poder elegir las mejores mujeres para estos cargos. Es importante acá, me parece importante decir también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado sobre este tema, mostrando preocupación por la politización que en muchos países de la región interviene en los procesos de selección. Y ha exhortado a los estados a establecer mecanismos de publicidad, participación y transparencia. Por eso, bueno, este espacio es importante en este sentido. Y bueno, desde estos lugares sí estamos pensando en muchos de estos lugares estamos pensando en perfiles que queremos y también pensamos en personas concretas. Discutimos cuestiones del perfil, por ejemplo, en la campaña de Sin Mujeres No Hay Justicia hemos empezado a discutir si tenía trascendencia o no la cuestión de representación territorial de la provincia, o si no tiene nada que ver con la idoneidad para ese cargo, la cuestión territorial, y eso es un criterio que se ha venido usando más bien de reparto de poder que con la idoneidad para el cargo. Sí estamos de acuerdo que queremos personas con sensibilidad social, con cercanía a las personas justiciables, por decirlo, personas con independencia de poderes políticos, de poderes económicos, también de otras agencias judiciales y también de sus propios prejuicios por motivos de género, clase, etnia, etcétera, que afectarían claramente a la imparcialidad. Queremos más abogadas que ejercen la profesión, esto como para compensar no solo para compensar la pertenencia histórica de miembros del superior varones y además siempre del Poder Judicial, de la Corporación Judicial. Queremos compensar esto también. Claro que queremos mujeres capacitadas y sensibilizadas en cuestiones de género. En definitiva, idoneidad técnica, ética, independencia política, independencia económica por motivos discriminatorios, compromiso con los valores democráticos, con los derechos humanos, y que tengan deseo, vocación de transformación en el interés colectivo, no en una aspiración
simplemente que se limite a un excelente sueldo y a vivir en una burbuja. Tenemos nombres. Alejandra, una consulta te quiero hacer. ¿Cómo ves la actividad, la actuación del movimiento de mujeres? ¿Tiene una presencia allí? ¿Cómo viene el desarrollando esta actividad en defensa de la participación de colegas mujeres en la justicia? Sin nosotras no hay justicia, esta campaña. ¿Cómo viene? ¿Y qué nombres están impulsando, si es que están impulsando, para concretamente, ¿no?, para este tribunal? ¿Cómo está la situación? Desde el movimiento de mujeres, sobre todo, y también desde lugares como la Cátedra, CLADE, otros lugares, también veía acá en el chat una compañera, Nelly Rovera, que es parte del sindicalismo y feminista también. Estamos como dando la discusión sobre perfiles que queremos y pensando en nombres concretos. Y lo que queremos es incidir en que haya canales formales, además de los informales que estamos propiciando y que se están dando. Queremos que haya canales formales y que no se evitar esta mesa de acuerdo político, ¿no? Y bueno, entonces ya también nos animamos con los nombres que impulsamos, que a su vez van logrando apoyos, que tienen que ver con la sociedad, no desde otros lugares, otros espacios, sobre todo de otras dirigencias políticas, más que espacios políticos, digamos a manera individual. Hay otros nombres, sobre todo varones, y también desde el Poder Judicial. Yo los nombres que voy a decir son los nombres que van surgiendo y que van logrando distintos consensos desde las organizaciones feministas, derechos humanos, sindicales, universitarias, que son Gladys del Balso, Mónica Rodríguez, Verónica Heredia, Cristina Pagasartundúa, si me está escuchando, que no me equivoque con el apellido, y Sonia Ivanov. En los primeros casos, Gladys del Balso y Mónica Rodríguez son dos personas que ya no forman parte del Poder Judicial, pero que se jubilaron, que han tenido una trayectoria impecable, reconocida en toda la provincia incluso. Gladys del Balso como jefa de la defensa pública acá en la ciudad de Puerto Madryn, con una impecable trayectoria, y que cumple estos perfiles que venía diciendo. Lo mismo Mónica Rodríguez, una ex camarista de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Trelew. También, bueno, Verónica Heredia, que ustedes la conocen más que nadie, pueden dar cuenta de sus valores, su compromiso social, su cercanía con la gente. También Cristina Pagasartundúa, una abogada con mucha trayectoria también en el campo de los derechos humanos y también en el campo de derecho administrativo. Y Sonia Ivanov, una abogada de Comodoro Rivadavia, muy ligada a los reclamos de litigio de comunidades indígenas, que son importante, digamos, conflictividad en la provincia. Así que bueno, vamos en principio con estos nombres y sobre todo con estos perfiles, como para que impulsar a que se dé un abierto debate, sincero, honesto, que las personas que se quieran postular se postulen, que los dirigentes que quieran postular personas las postulen, y que discutamos abiertamente los perfiles, de manera de lograr las mejores mujeres en estos cargos. Bueno, gracias Alejandra, la verdad que un desafío impresionante y una carga de trabajo que estamos seguras de que esperemos tener buenas noticias y bueno, que sea un triunfo y un reconocimiento, además, más que un triunfo, un reconocimiento al compromiso de estas colegas y especialmente nuestra solidaridad con Verónica para poder llegar a este cargo, ¿no? A ocupar este cargo. Estamos todas atrás de ella con mucha expectativa. Bueno, antes de
pasar al otro tema, quería decirles que pueden hacer, después va a haber una pequeña ronda como para hacer preguntas y que ellas puedan hacer una conclusión, ¿no? Las expositoras. Y ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestro Café de la Igualdad, que es la paridad, pero en el ámbito parlamentario, en el ámbito de los parlamentos. Y tenemos acá una de las protagonistas de esta lucha, que es Asunción Miras Trabalón, y María Inés Tula, que siempre está como una gran expositora, investigadora, así que vamos a presentar a ambas. Asunción Miras Trabalón es una abogada laboralista, segunda titular electa como diputada nacional por la provincia de Neuquén, por el Frente de Todos en 2019, presidenta del Partido Nuevo Encuentro de Neuquén, y, bueno, luchadora por el reconocimiento a su banca, que por ahora está en expectativa porque ha tenido una sentencia desfavorable de primera instancia y ha interpuesto el amparo que está a estudio en la Cámara Nacional Electoral, pero que lamentablemente quien ha asumido y jurado en la Cámara de Diputados, sin haberse resuelto este amparo, ha sido el varón que era suplente por sobre ella, que es titular. Así que ella lo va a explicar mejor que yo. Te damos la palabra, Asunción, y bueno, tenés unos 10 minutos. Bien, gracias María Elena, gracias por la invitación, gracias a la Comisión de Mujeres de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, un honor estar con ustedes. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a muchas mujeres de enormes trayectorias del feminismo, como Nelly Miniersky, que aquí la vi. Varias de ustedes han firmado el amicus curiae en mi causa, en mi planteo, mi recurso ante la Cámara Electoral, así que aprovecho para el agradecimiento público y muy especialmente a María Inés Tula, que en un acto de militancia impresionante, de adhesión a sus convicciones feministas y de llevar a la práctica su estudio académico de los derechos políticos de las mujeres, tuvo enorme sororidad, enorme solidaridad con mi situación, y organizó, militó, redactó de un modo muy, muy valioso, y le estaré eternamente agradecida. Así que, en primer lugar, agradecer. Contarles cómo es la situación, cómo ha sido esto, ¿no? La verdad que a mí me hubiera encantado poder tener los mismos derechos como ciudadana que tuvo Lucila Creixell, que tuvo Cáceres, que tuvo Schwinn, pero a mí me fue negada la garantía del debido proceso, nada menos que por el presidente de la Cámara de Diputados, porque él era un sujeto en representación de la Cámara de Diputados que estaba como parte en mi apelación, había sido convocado, el suplente también era parte en mi apelación, estábamos todos a la espera de que se pronuncie la jurisdicción de la Cámara Electoral, y en instancias de estar esperando el pronunciamiento de Cámara, lo hace jurar al suplente para evitar que la Cámara tuviera un fallo similar al de Creixell con perspectiva de género y me diera la razón. Me parece que ese hecho, no sé si lo han sufrido otras mujeres, pero que ha sido verdaderamente un acto de prepotencia política, de violencia política en términos de nuestra ley de la 26485, ¿no? de la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, de violencia política, utilizando la disparidad de poder, utilizando ese nivel de prepotencia, de un abuso del poder de imperio, no atenerse a las reglas constitucionales y vulnerarme otra garantía constitucional, no solo el artículo 37 de mi derecho a la representación política, sino también la garantía del debido proceso. Así que me parece que este hecho ha sido lamentable y ha sido además silenciado, ¿no? en esa sesión nefasta en la que a escondidas, sin ponerlo en el orden del día de la sesión el día anterior,
lo acuerdan y lo cierran en ese momento y entre gallos y medianoche le toman juramento al suplente varón. No ha pasado que un suplente saltea a una titular en uso de la ley de paridad de género, nunca ha pasado, es un antecedente muy nefasto, porque ¿qué significa esto para las provincias chicas? Significa que las mujeres somos testimoniales. Las mujeres vamos de adorno en las provincias chicas. Nunca en la negociación política, ustedes saben que encabezaron las listas el 83% en todo el país varones, en Neuquén el 100% de las listas fueron encabezadas por varones, no tenemos todavía norma que impida el encabezamiento, entran los varones por aplicación de la proporcionalidad y nosotras no podemos reemplazarlos si ellos se van al Ejecutivo siendo segundas titulares. La ciudadanía votó 2 titulares y van a utilizar al suplente para saltear a un titular. Cuando esa diferencia de jerarquías que tuvo el votante en la oferta electoral conforma la voluntad popular. No votó una lista toda igual, sino que votó listas con 2 titulares y 2 suplentes. Por lo tanto, la maniobra de Sergio Massa con el suplente Carnaghi ha sido una maniobra que vulnera la voluntad popular, que vulnera la representación política de las mujeres, que deja a las mujeres de las provincias chicas en situación testimonial en las listas a futuro, ya que elegimos en 10 provincias argentinas elegimos 2 titulares. Las mujeres nunca accederíamos, si no encabezamos no hay forma de que accedamos, ni siquiera cuando ganamos las elecciones. Y esto es una situación que afecta derechos colectivos, la voluntad popular, el derecho a la representación política, los derechos de las mujeres, y afecta derechos individuales, ¿no? Y la garantía de hay una interferencia. Parece que tenemos a alguien sin silenciar el micrófono con participantes, con entusiastas participantes pequeños. Me enseñará. Bien. Asunción, yo te quería preguntar qué rol jugó el movimiento, o juega el movimiento de mujeres en Neuquén, cómo ves esa actividad y si eso puede tener alguna incidencia política, institucional, jurídica, ¿cómo lo ves? Tuve y tengo un gran apoyo de las mujeres de Neuquén. Mujeres peronistas de Neuquén, y fíjense que yo soy presidenta del Partido Nuevo Encuentro, pero tuve muchos apoyos de compañeras del peronismo afiliadas al PJ que se dirigieron a Massa y le pidieron a Massa que se abstenga de nombrar a un varón. Las senadoras de todo el país, a través de la banca de la mujer, le enviaron una nota a Massa antes de la jura para requerirle que se abstenga de nombrar un varón y que no utilice la ley de paridad de género en contra de una mujer. Diputadas y diputados del Frente de Todos le mandaron otra nota a Massa pidiéndole que se abstenga de nombrar un varón. Yo le hice, además de tener el recurso de apelación, le hice un recurso administrativo muy fundado, para pedirle que se abstenga de nombrar un varón. Tuve una enorme solidaridad, expresiones públicas de mujeres de la Argentina, artistas, científicas, por supuesto abogadas, compañeras de militancia, sindicalistas, una gran solidaridad, una gran solidaridad. Pero eso no alcanzó. Quiero decir, no les importó, han pensado que no tiene costo, perjudicar a una mujer no tiene costo, y desairar un varón sí, porque su sector político no lo pueden desairar. Y es muy doloroso porque estas situaciones en la política se dan siempre en el propio ámbito. Esto se da al interior de mi fuerza política, con personas que han declamado el feminismo conmigo en campaña. Ese varón militaba conmigo en campaña.
y decía creer en la justicia social y el feminismo, que es la forma de aplicación hacia las mujeres de la justicia social, el feminismo. Sin embargo, cuando ha tocado el momento han prescindido de los principios y de las convicciones que propusimos en campaña, y no les ha importado, pero la solidaridad ha sido enorme, y si hay algo valioso es que en mi provincia las mujeres, esto sirvió para verlo, para visibilizarlo, para ver que en ámbitos políticos cómo nos perjudican abiertamente, ¿no? Abiertamente y quedando impunes. Y yo pensaba, respecto de lo de Alejandra Lázaro, querida, que ojalá se resuelva favorablemente su derecho por haber salido primera en un concurso, pensaba que en realidad estamos como en 4 etapas, podríamos mirar hacia atrás nuestros derechos políticos como mujeres. Cuando no los teníamos y hacíamos tanto trabajo como un varón, con la lucha de las sufragistas, todo ese periodo que en la Argentina fue hasta el 47, y no éramos ni siquiera consideradas ciudadanas, no teníamos derechos políticos. Ese sería el primer periodo en que éramos discriminadas, y que nosotras tuvimos que luchar a brazo partido, nuestras predecesoras. Cuando sí los tuvimos desde el 47 digamos, participábamos de la actividad política, militábamos, teníamos ideas políticas, convicciones, voluntad de transformar la sociedad, y sin embargo nos relegaban en los cargos. La tercera etapa es cuando logramos esta ley de discriminación positiva, que es el cupo, que tenía que ser un piso y se convirtió en un techo para nosotras, que siendo la mitad de la población teníamos que resignarnos solamente a ocupar el 30% de las vacancias. Y esta nueva fase, que es la más cínica, a mi juicio, la más cínica, es esta etapa en que tenemos ley de paridad de género, tenemos convenios internacionales con rango constitucional monumentales que obligan al Estado a tener políticas activas y remover obstáculos hacia nosotras, y todo ese derecho positivo enorme de ley de paridad, de la finalidad de la ley de paridad, la usan en nuestra contra. ¿Cómo se logra esto con un derecho positivo tan favorable? Es porque el nivel de poder que tienen es impresionante, y lo hacen impunemente. Compañeros nuestros de las agrupaciones políticas. Esta es una cuarta fase discriminatoria, siguen discriminándonos, pero usando nuestras propias conquistas. Es de un gran cinismo, Eso es muy lamentable. Y pensando estos fallos, este fallo de Servini, que fue patriarcal, aplicando la literalidad de la ley, como Cáceres y Schwinn y Crexel tuvieron fallos en contra en primera instancia y tuvieron que llegar a la Cámara que reconoció el derecho con perspectiva de género, la Cámara Nacional Electoral, a mí me lo imposibilitan en medio del proceso. Es así. Yo no tuve los mismos derechos que Crexel, que Schwinn y que Cáceres, porque antes que dictaran sentencia, la contraparte en un acto de prepotencia hace lo que le da la gana, y estamos sujetos a la jurisdicción de magistrados. Entonces, ¿para qué existen los jueces en este caso? Si la contraparte, siendo el Estado, puede apartarse de la Constitución. Es de un nivel de impunidad increíble, ¿no? Increíble. Cuando los poderes del Estado son quienes, la Cámara de Diputados, nadie más ajustado a la Constitución que el presidente de la Cámara de Diputados. Por esa parece una contradicción, ¿no? La Cámara de Diputados, que es el Parlamento que tiene que aplicar las leyes que el mismo Parlamento sanciona, cómo toma, digamos, juramento y consolida una situación cuando está pendiente este debate en la Cámara Nacional Electoral, o sea, adelanta una posición, lo cual genera mayores obstáculos, ¿no? Así que, bueno, acá seguimos. Sí. 2 momentos más, Elena, para que veamos las paradojas.
en ese día le toman juramento al suplente, lo inmediatamente antes fue celebrar los derechos políticos de las mujeres. Lo que hacen antes es celebrar que el 23 de septiembre, se festejaba la ley de voto femenino. Hacen esa conmemoración y le toman juramento a un suplente varón salteando a una titular mujer. Y lo otro paradójico es que en marzo de este año homenajea Massa a Servini de Cubría por su reconocida actividad en favor de las mujeres. Es todo increíble, ¿no? La paradoja en la que uno se mete. Y contarle a las compañeras que yo voy a seguir la denuncia por la violencia de género contra el presidente de la Cámara de Diputados, contra el suplente varón, porque creo que ese acto, esa maniobra, merece en alguna instancia un reproche jurídico, lo merece. Yo no podría creer que la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de la CEDAW no pudieran advertir cuando fuese planteada la ilicitud y el agravio a los derechos políticos de una mujer, en este caso, por altas autoridades del Estado. Así que me parece necesario que va a servir para que otros hombres en ejercicio del poder no tengan más cuidado para lesionar derechos a las mujeres, y que lo hago precisamente por las convicciones por las cuales fui a la campaña, las que predico, las que milito. Muy bien, Asunción, muy bien, hay que visibilizar, esto no hay que dejarlo pasar porque como vos decís, hacés como un camino, ¿no? No solo por lo de uno, sino por las que vienen atrás. Así que te acompañamos y te vamos a acompañar y vamos a seguir atentamente este caso y estamos a tu disposición. Y sabemos, bueno, que ha trabajado mucho, varias ONGs en esto, sabemos que María Inés Tula ha trabajado muchísimo en este aspecto y bueno, si me permitís le vamos a dar la palabra a ella, después hay varias preguntas y participaciones, así que le vamos a dar unos minutos, 10 minutos a María Inés Tula, la voy a presentar. María Inés es doctora en Derecho en la UBA, politóloga, profesora de UBA CONICET, es asesora legislativa de organismos nacionales e internacionales de la Comisión Interamericana de la Mujer de la OEA, ONU Mujeres, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otros. Trabaja sobre temas de elecciones, partidos políticos, reforma política, participación política de las mujeres y nuevas tecnologías en los procesos electorales. Esta voz autorizada es la que hoy hemos invitado y es la de María Inés Tula. Te invitamos, María Inés, a desarrollar tu exposición en unos 10 minutos. Perfecto, bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno. Perfecto. Gracias por este Café de la Igualdad. Un gusto verte de vuelta, Asunción, después de los días que hemos pasado haciendo ese amicus. Yo voy a ser muy breve, porque en parte la exposición de Asunción y la exposición de la doctora Alejandra Lázaro resumen un poco cuál ha sido el estatus que ha tenido tanto las cuotas de género como la paridad. Pero a mí me parece importante resumirlo en lo siguiente, y en esto voy a hacer un tirabomba, ¿no? Voy a tirar una bomba. Es decir, hoy tenemos un problema, que es el cumplimiento minimalista que tienen los partidos, el comportamiento minimalista que tienen los partidos respecto de cómo entendieron a la ley de cuotas y cómo siguen entendiendo la paridad, que en esto no ha habido cambios. Y lo segundo es en una interpretación sin perspectiva de género que tiene hoy la justicia, que es la que nos tiene que garantizar el cumplimiento de las leyes de acuerdo a su finalidad. Entonces, estamos en un gran problema. Y esto hace que vengan los varones, como pasaron con el caso Cáceres, como pasó con el caso Schwinn, como pasó con el tema de Asunción, que vengan los varones y digan, no, por la paridad me toca entrar a mí. Entonces, con la paridad no cambió el comportamiento de los partidos con las cuotas de género lo que hacían era entender como un techo al mínimo que incorporaba la ley, y hoy pasa exactamente lo mismo. Ese mínimo es poner a las mujeres en segundo lugar. El 80% de las listas que se presentaron en la primera aplicación de la ley de paridad fueron encabezadas por varones.
Y eso repercute negativamente sobre todo en los distritos o en las provincias que eligen pocos candidatos. En este caso, como en el caso de Asunción, que viene de una provincia donde en 2019 le tocaba renovar 2 diputados, pero no fue la única provincia. En 2019 también estaban San Luis, estaba La Pampa, estaba Santa Cruz y estaba Catamarca. Y en 2021 las provincias que renuevan 2 son Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro, La Rioja y Formosa. Por lo tanto, este es un problema que puede volver a pasar. Y todavía no tenemos una solución, es decir, cuando nosotros pensábamos que la paridad iba a traer inconvenientes en el momento del armado de la lista, por esa combinación que tenemos nosotros de las PASO con las elecciones generales, resulta que no, ahí no hubo problemas. Pero sí los hubo en la segunda instancia, que fue cuando renuncian los diputados que habían sido electos para acceder a otros cargos. Y ahí viene la interpretación entonces que tienen en la justicia sobre lo que es las vacancias de género por género. Que me parece importante destacar esto, que es una incorporación que se hace en la ley de paridad como protección jurídica de las mujeres para evitar un comportamiento también que venían teniendo los partidos que obligaban a las mujeres a renunciar para que accedan los varones en su lugar. Entonces, previendo esto, se incorpora el tema de las vacancias por género, para proteger a las mujeres de ese lugar que tanto les cuesta conseguir. Ahora resulta que son los varones los que salen beneficiados de esto. ¿Por qué? Porque ellos van primero, porque ellos entran y porque ellos renuncian. Entonces, en ese esquema, si nosotros tenemos provincias chicas, donde además hay fragmentación del sistema de partidos, entonces se presentan varios partidos y hay dispersión electoral, con lo cual los partidos se llevan una banca cada uno, es como decía Asunción, las mujeres son candidatas florero. Mi pregunta es, ¿quién va a querer ocupar el segundo lugar sabiendo que tiene este problema? Si su partido no gana las 2 bancas, o si no es una candidata que ocupa el primer lugar, está destinada a hacer campaña y no poder acceder nunca, porque hoy la interpretación de las vacancias por género implica que se la salten y asuma el suplente. Entonces, yo lo resumo en estas breves palabras, y lo que digo es que hoy hay que trabajar en eso, en modificar la ley de paridad, y lo que veo más difícil es en incorporar perspectiva de género a la justicia, que como bien decía Asunción, viene bastante mal en este tema. Así que yo lo dejo acá y me parece que es mejor el debate. Una preguntita, María Inés, ¿cómo ves vos las posibilidades en la Cámara Nacional Electoral, esta discusión y el impacto que pueda tener una resolución en la Cámara de Diputados? ¿Cómo lo ves? La Cámara Nacional Electoral ya hizo una interpretación lineal de lo que es la ley de paridad en un caso concreto. Cuando hablamos del caso Cáceres y del caso Schwint, ellos lo hicieron la interpretación lineal de lo que era la ley de cuotas de género. Yo no le veo un aspecto positivo en esto. No, realmente no lo veo, porque la interpretación literal es por hoy es de las 30 renuncias que hubo entre diciembre de 2019 y septiembre de 2020, el 80% fueron varones. Entonces, hoy lo que tenemos es una ley de paridad que exige una entrada paritaria cuando la salida esa no es paritaria, sino que sigue siendo mayoritariamente para varones. Entonces las mujeres seguimos estando en inferioridad de condiciones. Entonces me parece muy importante o modificar la ley y establecer, que ya lo habíamos establecido en el primer amicus que hicimos con el caso Cáceres, decir, mientras la Cámara, y básicamente la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Senadores tiene otro planteo para las renovaciones según se trate del partido que saca la mayoría de la minoría,
en el caso de la Cámara de Diputados, hasta que no se logre el 50% de las bancas con mujeres, que es la finalidad que persigue la ley, en ese caso siempre hay que beneficiar a las mujeres. Bueno, muchísimas gracias, María Inés, siempre clara como siempre. La verdad que hubo un Zoom hace 2 horas con la Dirección Nacional Electoral y partidos políticos que participé por el tema de paridad, y una de las cosas que planteábamos era hacer el seguimiento de los proyectos que hay para la modificación de la ley de paridad, para evitar estas contradicciones, ¿no? Así que en esto también te vamos a molestar, porque creo que desde la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires podemos también tener una iniciativa para analizar en este sentido. Esto lo planteamos ahí con la dirección, con la DINE, ¿no? La Dirección Nacional Electoral, y bueno, lo dejamos como un planteo, una tarea a realizar. Hay varias preguntas, yo le voy a pasar la dirección del micrófono a Julieta, porque hay varias anotadas para hacer preguntas. Julieta, ¿vos retomás? Julieta, ¿vos retomás o le doy yo la palabra? Nelly me... Hola, No, ¿me escuchan? ¿Me nombraste a mí? Perdón, Julieta. Le voy a dar la palabra. Sí, ya te doy la palabra, Bueno. Nelly. Antes había pedido Rocío García y después le habías pedido vos, así que No es lo vamos a mismo. respetar ese orden. Sí, perfecto. Rocío, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Bueno, agradezco la invitación de Alejandra para poder participar en este café muy importante. Las decisiones, la verdad que muy buenas, y aparte, bueno, sirve. Yo estoy actualmente en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, y un poco la pregunta que, bueno, lo esclareció un poco María Inés, que era con respecto a eso, a las vacancias en el caso de género, que a nosotros también en la provincia, digamos, claramente perjudicó a las mujeres. Entonces me parece que esa sería una buena propuesta de distintas de las provincias, el poder trabajar en la legislación vigente y poder modificar para intentar, digamos, en cada una de las legislaturas lograr esta democracia paritaria. Yo creo que nosotros tenemos un sistema electoral donde tenemos la ley de lemas, en donde complica aún más, porque claramente de los 14 diputados por pueblo que integran los 24, digamos, diputados que tenemos hoy en la Cámara de Diputados, los 14 diputados por pueblo fueron encabezados en las listas por hombres. Entonces, claramente, si no hay una renuncia, en este caso del hombre, para que pueda ingresar la mujer, es inviable que vamos las elecciones, porque la verdad que si no hubiera estado, que creo que yo nada más dentro de la lista, digamos, de diputados por distrito. En este caso, como tuvimos desdoble de las elecciones y el poder que varios de los candidatos que encabezaron las listas de diputados provinciales por pueblo pudieron presentarse en las elecciones a intendente, tenemos 14 intendentes hombres, no hay ninguna mujer, y en el caso de los diputados por pueblo habían sido elegidos 14 diputados por pueblo hombres. Entonces, claramente, nosotros lo que le estamos buscando la vuelta es, obviamente lo tenemos que discutir y debatir con, digamos, 18 hombres dentro de la Cámara de Diputados. Claramente hay que ir haciendo un trabajo bastante complejo, porque lo que dicen todos, no quieren discutir y siempre hay excusas para no discutir el tema de la paridad.
En este caso nosotros estamos planteando poder tener una lista que encabece una mujer y una que encabece un hombre. Entonces claramente en este tiempo, hasta las elecciones del 2023, que podamos estar en los lugares de decisión, que podamos estar potenciadas políticamente la mayoría de las mujeres que trabajan, porque nadie va a querer perder su diputado por pueblo o diputada por pueblo. Entonces, bueno, pero hay un tema de que nosotros estamos obligando a la población, yo les digo lo que dicen, ¿no? Que estamos obligando a la población a que elijan a una mujer. No, no estamos obligando, estamos tratando de generar las mismas oportunidades que encabece un hombre y que encabece una mujer. Y yo creo que hay que hacer de cada una de las legislaturas de las provincias la modificación pertinente de la legislatura, de la legislación vigente, y a su vez modificar, como bien lo dijo Marinés, la ley de paridad a nivel nacional. Yo creo que son las dos cosas en paralelo, ir modificando de acuerdo al sistema electoral de las provincias y después ir presionando desde cada una de las provincias, de las legislaturas, la ley de paridad nacional, porque claramente a los hechos me remito, no nos ha mejorado y encima la representación, y además tenés que luchar con una justicia que claramente tampoco tiene la perspectiva. Entonces, visto que va a ser mucho más difícil modificar esa perspectiva en cuanto a lo que tiene que ver con la justicia, me parece que lo primero, vayamos por la parte legislativa y después iremos modificando el resto. Pero bueno, un poco Marinés, creo que me lo esclareciste, que yo no tenía algunos datos con respecto a lo que dijiste, y creo que fue bien esclarecedor de que realmente lo que necesitamos es modificar esa ley, porque realmente uno puede pensar que fue buena, pero bueno, en los hechos, la verdad que no mejoró la representación de las mujeres. Así que yo por ahí es eso lo que propongo, ir trabajando en cada una de las legislaturas y ir trabajando en paralelo en la modificación de la ley nacional. Bueno, Julieta, ¿puedo hablar? Julieta, ¿me escuchan? Habla. Ah, bueno, si no, pues no te escucho. Bueno, yo voy a tratar de ser muy breve. Primero que todo, ustedes me deben haber escuchado muchas veces hablar como todas las leyes, desde 1926, cada ley que aparece ampliando derechos nos trae alguna trampa. Entonces, yo sé que se está ya trabajando, que en el Ministerio del Interior hay propuestas y que hay propuestas ya legislativas. Por favor, tengamos cuidado, no solamente en la ley, sino también en la reglamentación. No nos olvidemos que la ley de cupo, el grave problema fue el decreto reglamentario, que recién se consiguió modificarlo décadas después, durante el gobierno de la Rúa, gracias a María Teresa Morini y a Florentina Gómez Miranda, y se modificó el decreto reglamentario que mejoró un poco. Entonces, abusemos, porque nosotros no podemos estar pendientes de las trampas que nos ponen todas las leyes. Hoy no las voy a declamar. Desde la 26.485, maravillosa, sin sanciones, la 24.417, o sea, siempre nos dejan con un resquicio como para después. Primero que todo, esto es una demostración de esta situación. Aclaro que yo he firmado todos los recursos y que soy solidaria y además estoy orgullosísima de las mujeres de todo nuestro país, lo que están haciendo en Chubut, lo que están haciendo en Neuquén, la verdad que es una maravilla. Pero tenemos que tener mucho cuidado con el proyecto que se haga ahora, y además tenemos que, ¿qué es el feminismo? Miren ustedes, si yo no me equivoco, Alejandra Lázaro fue propuesta y estuvo dispuesta, tenía posibilidades de acceder durante el gobierno anterior. O sea que, como nos pasa muchas veces, y nos dicen todas las que trabajan mucho el tema del patriarcado, el patriarcado atraviesa todos los sectores y todas las sociedades, y en este lugar vemos, en esta situación, que Alejandra tuvo obstáculos en el gobierno anterior y los tiene ahora también. Compañeras como maravillosas, como habló la compañera Trabalón,
recién, y que tuvo todo el apoyo de sus compañeras de su partido, tampoco pudieron modificar una conducta. Entonces, se ve que nuestra tarea, digamos, es tan, a ver, podríamos decir, disruptiva, que no se puede tolerar. Entonces, lo único que podemos hacer es seguir trabajando, seguir apoyándonos, y creo que eso tiene que ver con la sororidad que hemos mostrado, por ejemplo, en el tema de la campaña por el aborto legal, y que lo tenemos que hacer ahora en esto también. Una tarea muy fuerte, muy dura, pero no tenemos otra. Y cada vez estoy más convencida que hoy estuve leyendo un artículo muy interesante sobre paridad, que la cuota tiene que seguir siendo necesaria y que tenemos que imponerla, pero no tenemos que dejar resquicio. Cuando logremos la modificación, estudiémosla, hagamos un seminario, no nos dejemos llevar con este último cambio de figuritas que se da muchas veces en las cámaras y que terminan poniéndonos obstáculos, y después con el decreto reglamentario. Y esta sororidad nos va a hacer poder trabajar con distintos sectores políticos y que realmente no nos pase esto. Que dentro de que creo lo doloroso que debe ser para Asunción, que sus miembros, digamos, las personas con las que uno se rodea y que tiene algo en común o mucho en común, de repente sea el patriarcado lo que predomina. Así que felicitaciones a todas porque ha sido sumamente interesante todo lo que han dicho todos esta noche. Y quería hacerle una pregunta, nada más a la doctora Tula. El tema, supongamos que la Cámara ahora resuelve favorablemente lo de la diputada Travalón. ¿Se puede pedir la nulidad de ese acto de la Cámara de Diputados? Reconozco ahí lo estuve pensando y no tengo una respuesta jurídica correcta. Nada más que eso, así que muchas gracias a todas. Bueno, voy a retomar la palabra. Vamos a ir terminando. Ahora le voy a dar a todas las panelistas excelentes un minuto y medio para que cierren su intervención, empezando por a María Inés Tula, que le acaban de hacer una pregunta y que tiene algo para decir, y espero que ese breve tiempo les alcance para redondear. No, digo, Nelly, creemos en los milagros. Yo lo veo imposible que la Cámara falle a favor del caso Travalón. Pero yo considero, igual que Asunción, esto hay que seguir peleándolo. Se sentó el otro señor, hay que seguir peleándolo. Alguien tiene que tener un costo con esto, tiene que haber sanción. Entonces, en eso estoy con Asunción. Esto tiene que seguir hasta las últimas consecuencias. Sí, pero que quería aclarar algo respecto de la intervención que había hecho Rocío García, que en otros países se contempla lo que es la paridad horizontal, previendo, porque ya han pasado por unas situaciones similares en que los encabezamientos siempre son masculinos. Entonces, lo que hacen son rotaciones. Es un mismo partido que presenta distintos encabezamientos tratando de que, por ejemplo, en el caso de Santa Cruz, que tienen cargos uninominales, de dividir, por ejemplo, 7 mujeres y 7 varones. Nosotros tenemos un problema, y es que además tenemos reelecciones indefinidas, con lo cual eso hace que también que el señor que está atornillado en su cargo no quiera dejar ese lugar. Son institutos que se han ido incorporando en otros países con éxito para precisamente cortar con los encabezamientos de los varones, ¿no? Y cuando no es así, rotación histórica. Bueno, este año encabezó fulano, bueno, después te toca una mujer. Simplemente, digamos, para decir que se puede mejorar la ley y que la paridad, como digo, es un piso para seguir exigiendo.
Hola. Bueno, ahora le pasaríamos la palabra a Asunción para que haga su intervención final. Agradecer nuevamente por la invitación a María Elena Barbagelata, a ustedes, compañera Julieta, a Nelly Minierski, a todas. Profundamente agradecido. Contar que en mi provincia, trabajando con Nancy Parrilli, con compañeras de Mi Espacio y con compañeras del partido de muchos espacios transversalmente, un proyecto de ley que queremos socializar con las compañeras de las provincias chicas, así que a Rocío ya la molestaremos, y con ustedes de Buenos Aires para que nos den sus miradas sobre paridad horizontal, en el sentido de que lo acaba de plantear nuestra compañera Inés Tula, para que aportemos a que los encabezamientos sean obligatorios de mujeres periódicamente, ¿no? Cada 4 años encabecen mujeres y al año, en el medio de la elección intermedia, serán varones. Estamos diseñando este proyecto que creo que presentado por todas las provincias chicas que actualmente tienen esta situación de ser las mujeres testimoniales, aunque vayan de titulares, es una situación muy grave que nos atañe y nos lesiona a las mujeres que militamos en política en todas las provincias chicas. Creo que la potencia de eso es que muchas mujeres lo sostengamos, lo banquemos, lo discutamos, lo socialicemos y hagamos un muy buen proyecto de paridad horizontal. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo para todas. Gracias, Asunción. Ahora le vamos a dar la palabra a Alejandra Tolosa, si está por ahí. Sí, sí. Sí, gracias. Bueno, esperemos que en Chubut, más allá de que en este momento en la provincia estamos en una situación muy grave económica, hay un atraso de más o menos 3 meses en todos los agentes de la provincia, de salud, de justicia, la pandemia, huelgas y demás. Creemos que de todas maneras eso no es excusa para dar un proceso de selección transparente, afín al Estado de Derecho, y entender, ojalá que tengamos la madurez social y también la responsabilidad política para entender este momento trascendente en la provincia para poder revertir esta situación de discriminación histórica. Y bueno, agradecemos todo el apoyo que por supuesto, como lo conocemos, es entre nosotras, más allá ahora de las provincias y con esta facilidad, así que ojalá que podamos brindar conciencia a la sociedad para que se pueda involucrar activamente en este proceso. Muchísimas gracias. Gracias, Alejandra. Bueno, Verónica. Bueno, muchas gracias. Mi solidaridad para Asunción también. Estamos todas atentas, lo que necesiten, estamos acá para acompañarlas, lo que necesiten, tenemos que llamarnos y estar presentes. Creo que, como bien dice Nelly, siempre la ley trae una trampa, pero también la interpretación caemos en las trampas, porque las leyes siempre terminan siendo interpretadas, y en esa interpretación, si la ley es clara o no, siempre termina siendo la última palabra del Poder Judicial, y por eso entendemos que es imprescindible que las mujeres ocupemos los espacios para que esta interpretación, finalmente, la palabra, la voz de la ley, sea que no sea discriminadora, que sea inclusiva y que tenga la perspectiva de género que constitucional y convencionalmente nos obliga. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, Verónica. Bueno, Alejandra, voy subiendo, te doy un... Alejandra Lázaro. Alejandra Lázaro.
¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Perfecto. Bueno, súper breve, ¿sí? 2 temas, pero que hago una introspección para el poder al que pertenezco, ¿sí? Una, paridad horizontal se habló acá. Hay un fallo, ¿sí?, de la provincia de Corrientes, de una jueza provincial, donde hace una aplicación y una interpretación con perspectiva de género en un municipio donde era totalmente un cuerpo legislativo integrado por varones, y hace que los partidos políticos tengan que presentar las mujeres encabezando las listas. Obviamente quedó el fallo en primera instancia y cuando llegó a una cámara, ¿sí?, quedó ahí. Pero es un muy buen antecedente que en algún encuentro nuevo podemos comentarlo, porque la verdad es que es de una jueza que realmente demuestra, cuando uno tiene perspectiva de género, hasta dónde puede la justicia y la interpretación de las leyes hacer avanzar la cuestión de las mujeres y el avance de estos derechos. El otro tema, me parece que, como creo en que hay que trabajarlo para todos lados, nosotros no podemos descansar, así como coincido con Nelly que hay que avanzar para el lado del legislativo, mejorar la ley, pero también tenemos que avanzar hacia dentro del Poder Judicial. La ley Micaela es una excelente ley, me parece buenísimo que se esté haciendo. Yo la verdad que no solo lo hice al curso de la ley Micaela, sino que además hice para ser replicadora de la ley, pero es insuficiente. Tuve la oportunidad de participar en el Tribunal Federal de México, trabajando para formarlos, ¿sí?, como una iniciativa de la CIMOEA en temas de perspectiva de género, y es impresionante en esos talleres cómo se logra que vean realmente el problema, ¿sí?, de estos derechos de las mujeres. Me parece que entonces es imperioso que dentro del Poder Judicial se trabaje en talleres, en capacitación y en formación sobre el tema de las mujeres y la perspectiva de género. Eso. Un beso a todas, ¿sí? Y mil gracias por acompañarme siempre, Asunción, ¿sí?, que seguí su caso muy de cerca, y Nelly, bueno, ni que hablar, Julieta, todas las que están participando, la verdad que eternamente agradecida. Gracias, Alejandra, por tus palabras y por tu tan importante intervención en este café. Y ahora, ya para cerrar, le devuelvo a María Elena Barballelata para el saludo final. Bueno, muchísimas gracias a todas por la participación, por las exposiciones, por acompañarnos. Este es un tema que tenemos que seguir como un observatorio firme. Quiero dar un mensaje optimista, tenemos muchos obstáculos, pero la verdad que la conquista de los derechos la vemos, no por nada tenemos una legislación de avanzada y el desafío de que se aplique con perspectiva de género. Y este debate refuerza la pertinencia de nuestra preocupación y nuestra consigna, que es defender y juzgar con perspectiva de género. Con mayor razón en la justicia, como decía Alejandra, con mayor razón esta debe ser el foco central de la reforma judicial a la que aspiramos y vamos a seguir promoviendo desde la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Así que muchísimas gracias por la participación de todas ustedes y nos vamos a mantener en contacto y estamos a disposición para seguir adelante en los reclamos y las apelaciones que haya que hacer. Muchas gracias. Gracias, María Elena, gracias a todas y nos despedimos hasta la próxima. Chao. Espera. Hola, seña. Chao. Ahora que quedan las últimas, chicas, gracias. Genial el encuentro. Gracias, Juli, María Elena, todas las amigas. Chao, Fabiana. La verdad que estuvo muy bueno. Sí, bárbaro. La verdad es que estos encuentros siempre son enriquecedores y parece como que se termina y te querés seguir escuchando.
Bueno, Gracias, chicas. Besos. Chau, chau.